Bueno, bienvenidos entonces a esta clase que la he llamado Ubicación Neurológica y es la primera clase que le doy a mis estudiantes de pregrado y posgrado. Es una clase muy bonita porque en ella se aprenden todas las claves para identificar la lesión neurológica, o sea, para saber de dónde viene la lesión, para que puedan identificar de dónde es una lesión cerebelosa, cómo se manifiesta una lesión de tallo cerebral, cómo es de una médula espinal, y así ustedes la puedan identificar y saber de dónde viene la lesión. ¿Por qué? El reto de la neurología es el siguiente. Como el sistema nervioso está en todas partes, ¿sí? Él puede manifestarse en cualquier parte del cuerpo, dar manifestaciones en diferentes órganos. Ahí el reto de la neurología. Pero aquí lo que vamos a ver son las claves que se necesitan para identificar de dónde viene la lesión. No vamos a aprender esas vías aburridas que siempre nos enseñan, que la vía visual, que la vía sensitiva, que no vamos a aprender eso porque extenderíamos muchísimo y eso es un tema muy largo. No quiero decir que no es importante aprender estas vías, claro, hay que aprenderlas, pero aquí les voy a dar las claves, los puntos claves para que ustedes aprendan las estructuras principales del cerebro, cómo es que se manifiesta. Así que no dejen de ver el video completamente hasta el final para que aprendan muy bien. Entonces, primera pregunta, ¿cuál es la función del cerebro? Siempre les hago esa pregunta a los estudiantes y pues todos responden de una manera adecuada. Nos dicen que el cerebro es un órgano donde recibe la información, donde emite señales, sirve para la vigilia, para el sueño. Bueno, todas esas respuestas están muy bien, estoy de acuerdo con ellas. Pero vamos a resumir en una palabra muy bonita y es vida. La función del cerebro es generarnos la vida, darnos la vida. ¿Por qué? Porque todas las funciones de nuestro cuerpo van a depender de la actividad cerebral. Por lo tanto, como les dije hace rato, él puede dar manifestaciones en cualquier punto del cerebro, en cualquier punto de nuestro cuerpo, perdón. Entonces, cuando yo tengo una enfermedad neurológica, yo puedo tener manifestaciones neurológicas o extraneurológicas. Y otra cosa importante es que no toda manifestación neurológica obedece a una enfermedad neurológica primaria, pueden ser otras las causas. Entonces acá vamos a empezar a clasificar el sistema nervioso. Clásicamente se ha clasificado en un sistema nervioso central, en uno periférico y en uno autónomo. El sistema nervioso central conformado por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico por los pares craneales y los nervios espinales. Y luego el sistema nervioso autónomo, que está dividido en parasimpático y simpático. Muy bien. Estas neuronas que nosotros encontramos en la periferia de estos nervios periféricos son neuronas primitivas con respecto a las que se encuentran aquí en la corteza cerebral. Fueron las primeras que aparecieron filogenéticamente, o sea, durante la evolución fueron las que aparecieron primeras, y es esa motoneurona inferior y las terminales libres nociceptivas. Por lo tanto, son autónomas, ¿sí? Y no dependen de otras neuronas para su actividad, ellas son autónomas. Sin embargo, la corteza cerebral, las neuronas de la corteza cerebral van a modular la actividad de ellas, ¿no? Ya lo vamos a ver cómo es que hace esto. Entonces, vamos a empezar a hacer el aprendizaje, pero empezamos por la corteza y vamos bajando a toda la función neuronal hasta llegar a las neuronas de la periferia, como es la manifestación de ese nervio periférico. ¿De acuerdo? Entonces empecemos. 3 preguntas cuando ustedes les llega un paciente neurológico que se deben hacer. La primera es ¿qué? Luego ¿dónde? Y por último el por qué. Eso es lo que clásicamente se ha dividido en la neurología tradicional como el diagnóstico sindromático, que sería el qué, el diagnóstico topográfico, que sería el dónde, y el diagnóstico etiológico, que sería el por qué. El qué se va a hacer a través del interrogatorio, ¿no? Y es muy importante el interrogatorio en este caso, que se tenga algo en cuenta, y es el detalle. El detalle, todos esos síntomas que el paciente va a referir, conocerlos muy bien. ¿Sí? Si perdió la conciencia, cómo perdió la conciencia, acostado, parado, de pie, caminando, ¿sí? Si fue a mediodía, en la tarde, si fue postpandrial, si fue después del periodo de ayuno,
Todos esos detalles en ese interrogatorio es muy importante identificarlos y conocerlos muy bien para yo saber qué es lo que está alterado y qué podría estar alterado. Entonces, pues podría estar alterado la conciencia, el nivel de conciencia, puede estar alterada la evolución visual, el lenguaje, la audición. Eso es lo que voy a identificar en el interrogatorio. Ahora, el dónde, ¿no?, que es lo que vamos a ver hoy, es la ubicación neurológica, es la ubicación de la lesión, en donde yo lo voy a confirmar con el examen físico. En el examen físico lo que yo voy a encontrar, todos esos signos objetivos que me van a decir de dónde viene la lesión. Probablemente con el que yo ya la pueda ubicar, probablemente. Si hago un buen interrogatorio lo identifico, y el dónde es el que finalmente lo va a hacer con el examen físico, con el examen neurológico. Y el por qué es el diagnóstico etiológico, o sea, qué es lo que tiene el paciente. Tiene una CB, tiene una crisis convulsiva, ¿no?, tiene un Guillain-Barré, tiene una neuropatía diabética, y eso lo voy a necesitar también para llegar a ese diagnóstico etiológico. El por qué es con paraclínicos, ya sea estudios de laboratorio o imágenes diagnósticos. Y así con estos tres elementos, qué, dónde y por qué, respondiendo a cada una de estas preguntas, es cuando yo puedo tener un diagnóstico certero en la gran mayoría de pacientes. Muy bien, empecemos entonces con la corteza cerebral. Vamos a hablar algo de anatomía brevemente porque la corteza cerebral es muy grande. Esta es una imagen dorsolateral de la corteza. Aquí vemos la primera circunvolución que aparece en nuestro desarrollo embrionario, es esta, ¿sí?, la cisura de Silvio subcolateral, y me va a dividir el lóbulo frontal del temporal. Ahí tenemos los dos primeros lóbulos. Luego aparece esta cisura central, o antiguamente conocida como de Rolando, y a su vez ella va a tener una acá, que es esta, que es la precentral, y una después de ella, que es la postcentral. Esta cisura central va a dividir el lóbulo frontal del parietal. Casi todas las ilustraciones de neuroanatomía dibujan la cisura central un poco muy hacia la línea media, pero ella está un poco más posterior. Cuando se hacen los estudios de neuroimagen como resonancia, vemos que esa cisura está un poco más posterior, y eso hace que el lóbulo parietal sea un poco más pequeño. A diferencia de los huesos craneales, que sí, el hueso parietal es un hueso muy grande. En este caso el lóbulo parietal es uno pequeño, y se pelea con el occipital para ver cuál es el más pequeño de los dos. En esta parte posterior, entonces, el parietal del occipital, anatómicamente no tengo una referencia cómo se pueda dividir. De pronto esa cisura calcarina se alcanza a meter un poquito acá en la línea, en la parte dorsolateral, y yo puedo marcar una línea imaginaria que llega hasta la cisura del Silvio y decir que es la división. Y lo mismo sucede aquí en la región temporoccipital, donde tomo como referencia esta muesca occipital y envío una línea imaginaria hasta la cisura de Silvio, identifico la diferencia entre el lóbulo temporal y occipital. Pero bueno, acá es más difícil encontrar, hay una frontera entre esos tres lóbulos. Cada uno de estos lóbulos va a tener una función específica que los hace, que es representativa de ellos, ¿no? Y depende de qué, del área cortical especializada para esa función. Entonces empecemos con el lóbulo frontal. El lóbulo frontal se le conocen dos grandes funciones, no es exclusiva de ella, pero son dos grandes funciones. La primera es la cognición y la segunda es la actividad motora. La cognición se define, bueno, ustedes van a encontrar muchas definiciones de cognición, pero a mí me gusta mucho la que hace Rodolfo Ginás, y es: cognición son todas las habilidades o las actividades mínimas que tiene una especie para la supervivencia o para la solución de problemas, ¿sí? Y la actividad motora, pues, es la capacidad de un punto A a un punto B. Esa es la actividad motora. Eso es lo que hace el lóbulo frontal, ¿sí?, a través de toda esta corteza que tiene acá. ¿Cómo lo va a hacer? Entonces la actividad motora lo hace por medio de algo que es el homúnculo motor. Dijimos que esta era la cisura central y esta la presentar, y aquí vamos a encontrar lo que es el homúnculo cerebral, su parte motora. O sea, este es el homúnculo motor. Esta es la área motora primaria, este homúnculo motor. Ya les muestro qué es ese homúnculo motor. Y
aquí está la cisura central y aquí está la apocentral, forma lo que es el área sensitiva primaria, o sea, el homúnculo sensitivo. Estas dos estructuras forman lo que es el homúnculo cerebral. Y ese homúnculo cerebral es ese hombrecillo que es la representación corporal en la corteza cerebral. Esta roja que vemos acá es el homúnculo motor y el azul es el homúnculo sensitivo. Empieza desde la parte más inferior, desde la cisura de Silvio, empieza con todos los músculos de la faringe, laringe, pasa por la lengua, la cara, que la cara tiene una gran representación, la boca también, luego la mano, el pulgar con una gran representación cortical, el resto del miembro superior, lo que es tronco y cadera tiene muy poquita, no es tan grande como otras, y luego el miembro inferior que está ya en la parte mesial. ¿Qué vemos acá? Mire, como vemos la cara y la mano son muy grandes. ¿Esto qué me explica? ¿O a qué me ayuda clínicamente esto? Los pacientes que tienen una ACV de arteria cerebral media, vamos a ver que sus manifestaciones más grandes van a ser aquí, en la cabeza y en la mano. Son lo que va a tener más limitación en la presentación clínica. Y por ende la recuperación, una de las que más se demora para recuperar, lo último que van a recuperar es la mano, el pulgar especialmente. Entonces eso es importante para explicarle a los pacientes y que de pronto no vayan a sentir un poco de frustración al momento de recuperación. Y lo mismo sucede con otra enfermedad muy típica de daño cortical, que es la epilepsia. Muchas veces nosotros, para identificar los pacientes que tienen epilepsia, o sea que realmente tienen una crisis epiléptica y no se trata de un evento no epiléptico, es porque en el interrogatorio nosotros verificamos muy bien cómo es el movimiento de la cara, de los ojos, de la boca, de la lengua, si hay mordedura de lengua o no, las manos, cómo les pone, todo el miembro superior, las posturas que hace, los ojos, los movimientos de los ojos. Eso es muy importante porque me va a diferenciar entre una verdadera crisis de epilepsia a una de pronto que no obedece a un evento epiléptico. Porque hay eventos epilépticos donde tienen mucha actividad aquí del tronco, de la cadera, donde vemos que predomina el movimiento pélvico. Y como nos damos cuenta que acá la representación pélvica es tan pequeña, si uno ve que en la crisis el, lo que más tiene actividad es la pelvis, pues quedaría mucho la duda si se trata de una crisis epiléptica, ¿verdad? De verdad o no. Luego en el homúnculo sensitivo empezamos por todas las vísceras, por toda esa sensibilidad visceral, seguido por la laringe, faringe, lengua, la boca, toda la cara, y ahí sigue toda la representación igualita al homúnculo motor, y con la salvedad que aquí encontramos pues los genitales, que tienen toda la sensibilidad, también una estructura especial para la sensibilidad genital. Y así está hecho el homúnculo cerebral, tanto su parte motora como sensitiva. Muy bien, volvemos entonces acá a la corteza cerebral nuevamente. No al 100%, ustedes se dan cuenta que no al 100% de las neuronas motoras que nacen de acá son exclusivas del área motora primaria. Recuerden que la corteza cerebral se enrolla y por eso forma esas circunvoluciones o arruguitas que vemos nosotros en los cerebros, ¿sí? Y al enrollarse, pues lógico, van a tener contacto estas dos áreas, y cuando un paciente tiene una lesión aquí del área motora, va a tener una queja sensitiva porque se enrolla parte de las neuronas sensitivas, se enrollan ahí, y viceversa. Cuando hay una lesión de la área motora primaria sensitiva, pues también el paciente va a tener algún tipo de queja motora. Bueno, esto es lo que corresponde al homúnculo cerebral. Aquí, en este mismo área, en el lóbulo frontal, encontramos lo que es el área de Broca, área 45, y es todo lo que tiene que ver con el habla. Aquí. Entonces, cuando se lesiona esta área, el paciente va a tener lo que se conoce como una afasia motora. Y ahorita vamos a hablar uno de los circuitos muy bonitos, que es el circuito del lenguaje, que de pronto lo hemos desarrollado un poco más que otras especies. Bueno, siguiendo con esto, vamos de una vez al lóbulo temporal para terminar de hablar del circuito del lenguaje. El lóbulo temporal tiene muchas funciones, bastantes funciones. Entre ellas se encuentra la audición, el lenguaje, la memoria y parte de las emociones, porque está dentro del sistema límbico. El lenguaje, ¿por qué en el lenguaje? Porque acá encontramos en el área Wernicke o área 22 de Rodman, que tiene que ver con todo el lenguaje sensitivo, o sea, la capacidad de entender
del lenguaje. Cuando tenemos una lesión acá, en esta área, la persona pues va a tener dificultad para entender el lenguaje. Es como si le hablaran en otro idioma, ¿sí? Como si le hablaran, por ejemplo, en un idioma que no conociéramos como arameo o en mandarín, por ejemplo, ¿sí? No vamos a entender absolutamente nada. Sí podemos hablar, pero no vamos a entender cuando nos habla. Y a diferencia de la fase motora, es donde sí se entiende el lenguaje, pero no va a ser capaz de hablar. Entiende todas las órdenes, las puede realizar, pero al momento de hablar no lo puede hacer. Ellos van a estar conectados tanto el área de Broca como la de Wernicke, van a estar unidos o conectados o se van a comunicar a través del fascículo arqueado que va aquí. Por todo esto es un fascículo de sustancia blanca, tendríamos que destapar la corteza para poderlo ver, y que es una proyección de ese fascículo longitudinal superior que va desde el lóbulo frontal hasta el lóbulo temporal, que haría todo este recorrido, ese fascículo longitudinal superior. Lo que pasa es que en su recorrido emite uno que se llama el fascículo arqueado y va a comunicar esos dos. Existe también algo que es la afasia de conducción, que es cuando ese fascículo arqueado se daña, se lesiona y el paciente va a tener parafasias semánticas o fonéticas. Entonces esos son los tipos de afasias que encontramos. Luego seguimos con el lóbulo parietal. Este lóbulo parietal su función va a ser sensitiva. Ahí vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con la sensibilidad. Ya vimos entonces uno importante, que es el lóbulo parietal, que es el área sensitiva primaria, y aquí encontraremos el área sensitiva suplementaria, que es lo que va, su función, ¿sí? Su principal función es todo lo que tiene que ver con la sensibilidad cortical, y dentro de ella encontramos dos funciones de esa sensibilidad cortical muy importantes para la subsistencia y la supervivencia. Una, que es la estereognosia, que consiste en la capacidad de identificar con las manos objetos sin verlos. Por ejemplo, tenemos en nuestro bolso o en nuestro maletín y queremos buscar las llaves o un lapicero y metemos la mano y sin necesidad de verlos nosotros podemos identificar ese objeto donde está, ¿sí? No solamente con tocarlo, con palparlo. Esa es la estereognosia. Y la grafiestesia es otra sensibilidad cortical. La grafiestesia consiste en identificar símbolos en la piel. Especialmente lo vamos a evaluar en la mano, que como vimos en el homúnculo tiene una alta representación cortical. Entonces podemos dibujarle un círculo, identificar que es un círculo, hacer un número como el 6, identificar que es un 6, o una letra como la A y la podemos identificar. Esa es la grafiestesia. Eso lo hace el lóbulo parietal. Y aquí, ya como último lóbulo, está el lóbulo occipital, que es encargado de dos cosas: identificar luz, ¿sí? Diferentes ondas de luz y movimiento. Esa es la función del occipital, ¿sí? Entonces ahí es donde encontramos eh, las funciones corticales más importantes de los lóbulos que les acabo de mencionar. Bueno, ya sabemos. Ahora, ¿cómo? La pregunta es, ¿cómo sé que el paciente tiene una lesión cortical? ¿Cómo lo voy a identificar? Pues aquí, desde un principio, yo les dije. Y miren esto, todo les va, hay A por todas partes. Áreas, 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 áreas. Entonces, las lesiones de la corteza cerebral se identifican por la A de apraxias y diagnosias. Apraxias y agnosias. ¿Qué es una apraxia? Una apraxia es la limitación para realizar una actividad motora previamente aprendida sin que haya una lesión de la vía motora, como por ejemplo amarrarme los zapatos, ponerme una camisa, abotonarme, ¿sí? Esos son apraxias. No puedo realizar las actividades que ya previamente las había aprendido, pero no tengo una lesión de la vía motora. Y la agnosia es la limitación para identificar objetos sin que haya una lesión en la vía visual. Entonces recuerden, cuando tenemos las A es porque el paciente tiene una lesión cortical. A de apraxias, de agnosias, de afasias. La enfermedad más típica de lesión cortical, de daño cortical, es la enfermedad de Alzheimer.
Es la enfermedad neurodegenerativa más frecuente, la enfermedad de Alzheimer. Y ella se caracteriza por tener apraxias, agnosias, afasias, amnesia por el déficit de memoria. Tiene también una apraxia importante, una agnosia importante, que es la agnosognosia, que es la dificultad para identificar sus síntomas. No los puede identificar, él niega la enfermedad, por el contrario. Otra característica es la aprosopagnosia, que es otro tipo de agnosia, que no es capaz de identificar personas conocidas o familiares. No los identifica, los ve como extraños. Entonces fíjese que esa es una enfermedad típica de daño cortical y que tiene muchas A. Entonces recuerden, las A son arriba en la corteza cerebral. No se necesita de una sola, hay que, digamos, tener un grupo de síntomas para poder llegar a una enfermedad. Recuerden que una enfermedad es un conjunto de signos y síntomas. Entonces, bueno, esto es lo más típico de las lesiones corticales. Muy bien, ahora vamos a los núcleos basales. Los núcleos basales nosotros, como para hacerlo un poco más fácil, los vamos a dividir en entre la vía extrapiramidal y el sistema límbico. Vamos a hacer como esa separación para que quede un poco más práctico para aprender. Aquí encontramos toda la vía extrapiramidal, la famosa vía extrapiramidal, y está conformada por ¿quién? Por el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido externo, interno, el núcleo subtalámico, el tálamo y la sustancia nigra, tanto sus partes compactas como sus partes reticulares. Estos son los núcleos, esa es la vía extrapiramidal. La función de ella es modular a la vía piramidal. La vía piramidal, como les dije, nace de la corteza motora primaria del homúnculo motor, viaja y pasa por toda la mitad acá de esta vía extrapiramidal. Y ella lo que lo va a hacer es modularla para ya sea inhibirla o para acelerar ese movimiento que queremos hacer. Eso es lo que le va a hacer. Ahora, ¿cuál es la característica de las lesiones de estas estructuras que vemos acá? Son los trastornos del movimiento, ¿sí? Las características son los trastornos del movimiento. Yo puedo tener trastornos del movimiento hiperkinéticos e hipokinéticos. Los hipokinéticos, el único que tenemos es la bradicinesia, que es típico de la enfermedad de Alzheimer, de la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, es el trastorno del movimiento más frecuente, ¿sí? Y se caracteriza por bradicinesia. La bradicinesia se define como una lentitud en el movimiento o en la amplitud del movimiento, una lentitud en la velocidad del movimiento o una lentitud en la amplitud del movimiento, ya sea al inicio o durante el movimiento. Eso es bradicinesia. O sea que un paciente que tenga enfermedad de Parkinson, que se lo sospeche, debe tener bradicinesia, y aparte de eso, pues tener otros síntomas, ¿sí? El temblor, la rigidez, los trastornos del equilibrio. Eso es para que piensen y saquen un poco de la cabeza que no, el Parkinson no es sinónimo de temblor, que debe tener temblor, ya no. El Parkinson es bradicinesia. Si no tiene bradicinesia, hay que pensar en otras patologías y en otros diagnósticos diferenciales, ¿sí? Ahora están los hiperkinéticos. Dentro de los hiperkinéticos tenemos el temblor, la caticia, la corea, el balismo, la tetosis y la distonía. Esos son los movimientos hiperkinéticos más frecuentes producto de lesiones de esta vía extrapiramidal. No son exclusivos, no son exclusivos de ahí. Por ejemplo, el temblor. Yo puedo tener muchas causas de temblor. No solamente voy a tener temblor por una lesión extrapiramidal. Ya conocemos, por ejemplo, el temblor del Parkinson, es un temblor extrapiramidal. El temblor esencial es un temblor extrapiramidal. Pero puedo temblar también por una lesión neuropática, puedo temblar por medicamentos, ¿sí? Puedo tener un temblor cerebeloso también. Entonces, son diferentes temblores que se presentan. No es para que entiendan que no es exclusivo de esta patología. Hay algunas que se pueden identificar. Por ejemplo, la lesión del núcleo caudado me puede dar corea, ¿sí? La lesión del tálamo me pueden dar varios extrapiramidalismos. El tálamo es una estructura de relevo, por ahí pasan muchas vías visuales, auditivas, sensitivas, cognitivas, de vigilia, de sueño. Pasan muchas vías colinérgicas, dopaminérgicas,
demasiadas vías pasan por el tálamo. El tálamo es una vía de relevo y siempre va a estar en comunicación con la corteza cerebral, siempre, permanentemente, desde que morimos hasta que nacemos, vamos a tener esa conexión entre el tálamo y la corteza. Por lo tanto, las lesiones del tálamo pueden darle un sinfín de manifestaciones, entonces es un buen diagnóstico diferencial el tálamo. ¿Qué no pasa por el tálamo? La vía motora. La vía motora sí no pasa por el tálamo. Entonces, hablar de la vía motora, eso requiere una clase extensa, larga, para hablar cómo es el recorrido de ella y en qué punto de esa vía motora yo puedo encontrar diferentes manifestaciones, ¿no? Bueno, estos son los trastornos del movimiento que vimos por las lesiones de la vía extrapiramidal. Ahora el sistema límbico, muy bonito, bastante ignorado el sistema límbico, pero es muy bonito conocer sobre el sistema límbico. Está conformado por estas siguientes estructuras: la amígdala cerebelosa, la amígdala o el cuerpo amigdalino, el hipocampo, que es este moradito que vemos acá, este verde bien grande que es la corteza límbica o el cíngulo, el famoso cíngulo, el tálamo en su parte anterior y el hipotálamo. Y el cuerpo mamilar. Esas son las estructuras del sistema límbico. ¿Y para qué está el sistema límbico? El sistema límbico tiene una función y es mantener la supervivencia de la especie. Eso es lo que hace el sistema límbico, para eso está hecho, para mantener la supervivencia de la especie. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer de la siguiente manera. Clásicamente se ha identificado el sistema límbico como las emociones, como parte de las emociones. Sí, en cierta medida, claro, el parte de la supervivencia depende de nuestras emociones, pero también lo va a hacer de otras maneras. Empecemos a hablar puntualmente de unas estructuras para ver cómo es eso de las emociones y cómo es que actúa él para mantener la especie. Empecemos a hablar, por ejemplo, de la amígdala, del cuerpo amigdalino. Esta estructura tan chiquitica y tan insignificante que se ve ahí es una estructura cuya función es generarnos miedo y desconfianza. Eso es un punto primordial en la supervivencia, el miedo y la desconfianza. Así que cuando tengan miedo, es normal sentir el miedo y lo necesitamos, se necesita sentir miedo. Por lo tanto, esta estructura amigdalina está encargada de eso, de generarnos miedo. Hay ciertas diferencias entre especies y hay ciertas diferencias entre sexo. También se ha identificado entre mujer y el hombre. El tamaño, digamos que no hay mucha diferencia entre el hombre y la mujer, pero sí en cuanto a su función. Se ha encontrado que la amígdala en las mujeres es capaz de generarles más miedo, ¿sí? Ojo, con eso no quiere decir, no vayan a confundirlo, que sea una especie miedosa, que la mujer sea miedosa y que todo le da miedo, no. Ellas generan más miedo, producen más miedo que nosotros. Y eso lo hacen porque eso tiene una explicación biológica. Las mujeres tienen una responsabilidad biológica que reproductivamente lo conocemos, y la otra responsabilidad es que tiene que mantener esa especie viva, esa función. Por lo tanto, ese famoso sexto sentido que se le ha dicho que tienen las mujeres, el sexto sentido, es nada más y nada menos que es el miedo. La capacidad de tener miedo y generar miedo, ¿para qué? Para poder mantener esa especie viva, ¿sí? Todos hemos tenido mamás y todos nos ha pasado de que la mamá, la cantaleta famosa de la mamá de que, miren, avísenme, algo le va a pasar, yo sabía que le iba a pasar algo malo, llame cuando llegue. Sí, todo eso nos ha sucedido porque no es que ella sea cantaletosa, ni que nos la tenga montada, ni nada de eso, sino que biológicamente está hecho para eso, para protegernos. Y gracias a ellas, pues, hoy estamos acá, nosotros como especie contando esta historia, gracias a esa función que tiene la mujer, a esa responsabilidad biológica tan bonita que se le da a la mujer, que es la subsistencia de la especie. Bueno, después viene el hipocampo, este grandote acá. El hipocampo, que está pegado a la amígdala, si se dan cuenta, ustedes dirán, ¿por qué está pegada a la amígdala el hipocampo con la amígdala? ¿Por qué estará pegada? Resulta que el hipocampo, una función de él es, o la función que se conoce de él es la memoria. Hay muchas clasificaciones de memoria, demasiadas.
A mí me gustan dos tipos de memoria que habla Rodolfo Ginás. La primera es la memoria intrínseca y la otra es la memoria extrínseca. La memoria extrínseca es esa memoria que nosotros somos conscientes de ella, somos conscientes de esa memoria. Por ejemplo, ¿qué hice ayer? Ayer me levanté a las 7, hice el desayuno a las 8, luego me vi una película, luego salí a pasear. ¿Sí? Yo soy consciente de lo que sucedió, de ese recorrido, esa es la memoria extrínseca. Fui, compré esto, saludé, fui donde mi tía, luego volví a la casa. Todo eso yo soy consciente de esa memoria. La intrínseca es una donde yo no soy consciente. Es una memoria remota que yo ya he aprendido previamente, años atrás, y que ya no soy consciente y la hago de manera automática. ¿Cómo? Manejar un carro, manejar una bicicleta, amarrarme los zapatos, cocinar, usar el cuchillo, ponerme la camisa. Todo eso es una memoria ya intrínseca, que yo no tengo que decirle cuando voy a escribir, decirle a los dedos, bueno, ustedes se tienen que apretar, tienen que agarrar el lapicero así, tienen que hacerla así, hacer la rayita. No, eso ya lo he aprendido previamente y lo hago de manera automática. Ahora, ¿por qué esa clasificación? A mí siempre me han gustado las clasificaciones que siempre tienen un impacto clínico, que tienen una utilidad clínica. Clasificaciones que no tienen utilidad clínica, la verdad no me esmero por aprendérmelas porque no me van a servir, ¿sí? Para aplicarlo en el paciente. Entonces, en la enfermedad de Alzheimer, lo primero que nosotros vamos a ver es una alteración en la memoria extrínseca, esa memoria consciente. El paciente no es capaz de recordar lo que sucedió el día anterior, ni siquiera es capaz de recordar cómo llegó a la consulta, por ejemplo, en qué vino, en carro, en bus, a pie, no lo es capaz de recordar. ¿Sí? Y luego de eso aparece la alteración en la memoria intrínseca, y es que pierden todas esas habilidades, o sea, ya es cuando empiezan a aparecer las apraxias. Entonces, el hipocampo tiene esa función de memoria y está al lado de la amígdala. ¿Por qué? Porque evolutivamente nosotros para aprender necesitamos una emoción. Y esto es un mensaje también para los que quieren aprender más, tener buena memoria, y es que memoria sin emoción no existe. La mayoría de los colombianos nos vamos a recordar el famoso 5-0 con Argentina porque había una emoción de por medio y no se nos va a olvidar. Nadie se nos va a olvidar que era gol de Yepes. ¿Por qué? Porque había una emoción de por medio ahí. ¿Sí? Entonces esa emoción nos marca a nosotros nuestra memoria. ¿Sí? Esa emoción nosotros sabemos y tenemos que recordar que si nos vamos por el abismo podemos morir, que si caemos de un árbol también nos podemos lesionar, que un rayo también pueda lesionarnos. Sí, evolutivamente esa memoria nos ha dejado todo eso para aprender. Luego viene el cíngulo. El cíngulo, como ustedes se dan cuenta, tiene contacto con todos los lóbulos. Todos los lóbulos tienen contacto con él. O sea, que tiene contacto con todas esas funciones corticales que vimos. Una muy importante para que aprendan, si no nos extendemos muchísimo, y es en esta parte posterior del cíngulo van a pasar todas las vías nociceptivas. Todas las vías nociceptivas pasan por acá. O sea, que cuando yo tengo una lesión, puede ser que me corte, que me pegue, que me queme, yo puedo llorar por ese dolor. Y a todos nos ha pasado. A mí nunca se me va a olvidar cuando a los 7 años me caí por una bajada con una bicicleta a gran velocidad, me golpeé la nariz, sangré, lloré, nunca se me va a olvidar, porque fue una emoción de tristeza que me quedó guardada y lloré por el dolor. A todos nos ha pasado. Pero también puede pasar al contrario. Cuando yo tengo trastornos del afecto, como depresión o ansiedad, esa persona puede reproducir dolores y es lo que llaman somatizar y puede reproducir otras manifestaciones por el contacto que tiene el símbolo con otras estructuras. Eso es lo que clásicamente se ha conocido como somatizar, o sea, los pacientes con trastornos del afecto pueden generar esos síntomas como el dolor. Lastimosamente, somatizar muchas veces se ha interpretado como que inventa o él no siente eso. Él no siente dolor. Por el contrario, sí siente dolor, le duele, le está doliendo, porque esa vía nociceptiva que pasa por ahí está alterada, por ese circuito que se alteró, y duele, le está doliendo, sí siente, y hay que explicarle eso al paciente y dejárselo muy claro por qué está sucediendo. ¿Sí? Bueno,
Por último, para concluir, no extendernos más, vamos a hablar del hipotálamo. El hipotálamo es el gran sensor del cerebro. Él sensa todo, él nos dice con lo que está pasando en el cuerpo entero y en el exterior de qué es lo que está sucediendo. Y cómo identifica él, él tiene que identificar qué es lo que está pasando en el plasma, en la sangre, tiene que identificar cómo está el sodio, cómo está el azúcar, cómo estamos de insulina, de adrenalina, de todo, él lo sensa. Él lo sensa como, pues, aquí en esta parte inferior, en esta base del cerebro, por el hipotálamo, la barrera hematoencefálica es de menor intensidad, no hay tanta barrera hematoencefálica como en otras partes del cerebro, por lo tanto él puede tener contacto directo con el plasma y qué está sucediendo. Entonces, a nosotros nos invitan, por ejemplo, a un asado y nos sirven una carne bien deliciosa, le echamos más sal para que quede más salada y nos guste más. Aparte de eso, lo acompañamos con una bebida, que esas bebidas generalmente tienen sodio, también todas las bebidas, y más aquellas que venden como light o sin azúcar, tienen un poco más contenido de sodio, y lo acompañamos de papa salada y le echamos más sal. Es una ingesta de sodio exagerada que vamos a tener para nuestro cuerpo, y eso de una vez lo va a identificar el hipotálamo. Si no tuviéramos hipotálamo, ese sodio entra, nos hace una edema cerebral y morimos. Pero como la función de ese sistema límbico y del hipotálamo es protegernos y no dejarnos morir, él de una vez dice, uy, este señor acaba de comer una gran cantidad de sodio, casi se quiere suicidar con ese sodio que acaba de comer, pero vamos a salvarlo liberando vasopresina y sacamos ese exceso de sodio que acaba de ingresar al cuerpo. Y así es como lo hace y nos protege. Y lo mismo puede suceder con el azúcar cuando tenemos gran ingesta de algún carbohidrato, de esos azúcares sintéticos que venden en los productos procesados, que es una gran cantidad de azúcar que estamos consumiendo todo el día. Entonces el hipotálamo dice no, le dice al páncreas, bueno, libera insulina, saque insulina, insulina, insulina para hacer algo con esta gran cantidad de azúcar que entra y podernos proteger y no morir de una hiperglicemia. Bueno, muy bien, esto es el sistema límbico a muy grandes rasgos porque tiene muchas más características que nos duraría aquí muchos días hablando de él. Luego viene el tallo cerebral. El tallo cerebral tiene unas estructuras muy importantes que son el origen de los pares craneales. Los núcleos de los pares craneales están acá, en el tallo cerebral. Recuerden que el tallo cerebral se divide en mesencéfalo, protuberancia y bulbo. En el mesencéfalo están los núcleos del tercer y cuarto par. Recuerden que el primer par sale de la mucosa nasal y el segundo par sale de las células ganglionares de la retina. Ahí inicia el segundo par. Pero el tercero y el cuarto, los núcleos están aquí en el mesencéfalo. ¿Sí? Luego en el quinto, sexto y séptimo están aquí en la protuberancia. Octavo, noveno, 10 y 11 y 12 van a estar en el bulbo. ¿Listo? Ahí están los núcleos de los pares craneales. Ojo con el origen aparente. Aquí lo que vemos es el origen aparente, pero no me indica que ese es el núcleo del par. ¿Sí? Porque aquí vemos, por ejemplo, la salida del quinto, sexto, séptimo y el octavo. Pero eso no son los núcleos. Eso es el origen de ella, que es cuando ya sale. El núcleo son los que yo les dije, como estaban en cada uno distribuidos. El tallo cerebral tiene algo muy característico y es que produce los síndromes cruzados. Esa va a ser la manifestación clínica de las lesiones del tallo cerebral, los síndromes cruzados. Entonces, ojo a lo siguiente, lo que les voy a decir. ¿Qué es un síndrome cruzado? Un síndrome cruzado es que yo encuentro pares craneales ipsilaterales a la lesión con manifestaciones de vías largas contralaterales. ¿Qué es una vía larga? Una vía larga es la vía motora y la vía sensitiva. Ojo con eso. Vías largas son la vía motora y la vía sensitiva. Y ellas se decusan aquí hacia el final. Aquí ven la decusación de las pirámides. Hacia el final del bulbo raquídeo se va a decusar. ¿Sí? Por lo tanto, un ejemplo que les voy a dar es, si tenemos aquí una lesión del mesencéfalo, de la parte izquierda, acá como lo hemos señalado, sí, puede ser por una ACV, un tumor o trauma, una herida penetrante. Tuvo una lesión acá, por ejemplo. ¿Cómo se va a manifestar si es una lesión izquierda? Yo tengo entonces manifestaciones del tercer y cuarto par
izquierdo, y ojo, como son oculomotores, entonces yo tengo manifestaciones en el ojo, en los movimientos oculares del ojo izquierdo, porque la lesión es izquierda, y voy a tener en mi paresia, en mi anestesia, derechas, o sea, contralaterales, porque esas vías se decusaron acá, van por acá y aquí se decusan. Entonces tengo lesión izquierda el mesencéfalo, tengo alteraciones de los oculomotores tercer y cuarto del ojo izquierdo, de ese mismo lado, con hemiparesia de mi anestesia derecha. Eso es un síndrome cruzado y eso aplica para bulbo y protuberancia también, para eso. Cerebelo. El cerebelo vamos a tener dos tipos de manifestaciones: lesiones unilaterales o lesiones difusas. El cerebelo tiene dos hemisferios cerebelosos, uno derecho o uno izquierdo. Las unilaterales es cuando es uno solo hemisferio que se ve alterado. Entonces, cuando es un solo hemisferio alterado, las manifestaciones van a ser ipsilaterales a la lesión. Entonces, si yo tengo aquí una lesión izquierda de este cerebelo, voy a tener como manifestación clínica dismetría y disdiadococinesia de izquierda, porque la lesión es izquierda, o sea, ipsilateral. Y si fuera derecha la lesión, va a tener dismetría y disdiadococinesia derecha. ¿Qué es dismetría y disdiadococinesia? Disdiadococinesia es la incapacidad para realizar movimientos alternantes repetitivos. Y dismetría significa que yo tengo una dificultad para llegar de un punto a otro. ¿Sí? Esa es la dismetría. Y eso es típico de las lesiones unilaterales cerebelosas. Pero también puede encontrar lesiones difusas. Las lesiones difusas es cuando comprometo la línea media. ¿Sí? Cuando ya pasa la línea media y compromete los dos hemisferios cerebelosos, entonces mis manifestaciones van a ser diferentes. La primera es la ataxia. La segunda va a ser el habla escándida, ¿sí? que es una habla como telegráfica, a pedacitos va a hablar el paciente. Les recomiendo que busquen videos sobre habla escándida y la puedan escuchar muy bien para que se relacionen bien con ese tipo de habla. Entonces, ataxia, habla escándida y la hipotonía. La hipotonía depende de muchas cosas, pero el cerebelo es un gran actor en el tono muscular. ¿Cómo lo puedo identificar? Por ejemplo, con los reflejos pendulares. ¿Qué es un reflejo pendular? Generalmente, si yo le hago al paciente un reflejo rotuliano de golpeo y él va a tener un movimiento del pie, pero como tiene un buen tono muscular, rápidamente se detiene ese pie. Pero cuando el paciente tiene una lesión cerebelosa y tiene hipotonía, ese pie va a quedar moviéndose un buen rato, o sea, como un péndulo. Eso es lo que llama reflejos pendulares y es un signo que me indica hipotonía y es un signo que me puede indicar a mí una lesión cerebelosa. Entonces, estas tres es la triada clásica de las lesiones cerebelosas. Médula espinal. La médula espinal va a tener diferentes manifestaciones de acuerdo a su nivel de lesión. Pero vamos a ver, como lo más importante, hay muchos síndromes medulares, demasiados. Ustedes lo pueden ver acá. Pueden haber síndromes medulares anteriores, posteriores, laterales, centrales o la combinación de ellos, anterocentrales, posterolaterales. Son muchísimas lesiones o hemimedulares, demasiados. Pero hoy vamos a identificar una lesión completa, una mielopatía completa, la médula espinal. Si la lesión va desde la unión con el bulbo raquídeo hasta la séptima vértebra cervical, o sea, hasta C7, el paciente va a tener una cuadriplegia. Pero si la lesión es de T1 hacia abajo, la manifestación va a ser la paraplegia, o sea, solamente los miembros inferiores son los que se van a ver afectados. Otra característica de lesión medular es el nivel sensitivo. Ojo, ¿y el nivel sensitivo qué es eso? Pues el nivel sensitivo yo lo identifico a través de esto que son los dermatomas. Un dermatoma es la piel inervada por una raíz nerviosa. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene una lesión a nivel de C2, a nivel de la segunda vértebra cervical, va a tener una hipoestesia desde el cuello hacia abajo. Y el paciente les va a decir, doctor, yo no siento nada del cuello hacia abajo. Nada, me pueden tocar, quemar, apretar, pegar, que no siento absolutamente nada. Eso es un nivel sensitivo.
Y en estos dermatomas me dan como las claves de los principales. Entonces, los hombros, más o menos es un nivel C5, ¿sí? O sea que les dicen no siento de los hombros hacia abajo sería C5. Entonces yo le pedí al paciente una resonancia cervical. Si es a nivel de las tetillas, por ejemplo, el hombro ya sería un T4, el ombligo sería un T10, las crestas ilíacas serían un T12 aproximadamente. Y así esas son las referencias que yo tengo de los niveles sensitivos. Y la tercera característica de las lesiones medulares de la mielopatía es el compromiso de esfínteres vesical o esfínter anal. ¿Sí? Esas son las características típicas de la mielopatía. Bueno, muy bien. Seguimos con las radiculopatías. Aquí ya vamos a encontrar, a partir de la médula hacia abajo, vamos a encontrar vías largas nomás. Acabamos de ver el ejemplo de la médula que tiene compromiso sensitivo y motor. Aquí seguimos con vías largas. La radiculopatía también. Es una lesión radicular de la raíz nerviosa donde puedo tener manifestaciones sensitivas o motoras y que también se van a caracterizar por tener un dermatoma afectado o un miotoma afectado. Un dermatoma, recuerden que es la piel inervada por una raíz nerviosa y un miotoma es el músculo inervado por una raíz nerviosa. También debo aprenderme, quizás no me aprenda todo, pero sí es importante que tengan a la mano estas imágenes para saber cuál es el recorrido de ese dermatoma o de ese miotoma. Entonces aquí vemos estos dermatomas importantes, por ejemplo, la mayoría de las radiculopatías son lumbares, la mayoría son aquí a nivel lumbar, entonces el paciente se va a quejar de dolor lumbar que se irradia a miembro inferior y la irradiación va a tener, por ejemplo, este recorrido. Si yo tengo un dolor lumbar bien bajo y la irradiación solamente es posterior, aquí como lo vemos, quizás se trate de una radiculopatía S1 y S2. Quizás se trate de eso. Entonces yo digo, bueno, necesita una resonancia ahí lumbosacra para ver el paciente qué es lo que tiene. Luego vienen los nervios periféricos. Los nervios periféricos encontramos muchas manifestaciones. Pueden ser dos, sensitivas o motoras. Recuerde que estamos ya solamente en vías largas, ya dejamos arriba todas esas funciones cerebrales tan complejas como apraxias, agnosias, pares craneales, el sistema cerebeloso, todo eso ya lo hemos dejado y ahorita vamos simplemente con solamente la parte sensitiva y motora. ¿Cómo son sus manifestaciones? Generalmente las neuropatías, o sea, la lesión de un nervio periférico, clásicamente se le llamaba neuropatía. La neuropatía, su manifestación clásica es distal, o sea, en las manos y pies. Y sobre todo esas neuropatías de tipo autoinmune, tóxicas o metabólicas, como la neuropatía diabética, autoinmunes como el síndrome de Guillain-Barré y tóxicas como intoxicación por metales pesados, generalmente me dan neuropatías que su manifestación va a ser distal. ¿Sí? O sea, el paciente va a tener cambios sensitivos y motores en las manos o en los pies. Inicia así y algunas pueden ir ascendiendo y ya llegar a tener un compromiso proximal o un compromiso ya del tronco. Así es como generalmente se presenta. También hay neuropatías compresivas. Bueno, también sí, pero es que esas no van a ser exclusivamente distales, pueden ser proximales. Por ejemplo, aquellos que van al gimnasio por primera vez y hacen una gran cantidad de ejercicio, hacen una hipertrofia de los músculos que generan compresión sobre los nervios. O la neuropatía compresiva más frecuente, o la mononeuropatía, porque cuando se afecta un solo nervio hablamos de mononeuropatía. La mononeuropatía más frecuente es el túnel del carpo. Cuando yo comprometo varios nervios, hablo de polineuropatía. La más típica es la neuropatía diabética, es la polineuropatía diabética. Entonces, así es como vemos las manifestaciones del nervio distales. Luego vienen las alteraciones en la unión mioneural, o sea, entre el músculo mio y neural, el nervio. La unión entre ellos dos produce una manifestación típica que son los síndromes miasteniformes. Solo tenemos dos, la miastenia gravis y el síndrome de Dickson-Lambert. Les recomiendo que vayan a leerlo porque sería muy extenso hablar de cada patología, pero una característica de ellos es que la manifestación típica es debilidad fluctuante. Hay una debilidad en la fuerza, una debilidad muscular
fluctuante, que fluctúa durante el día. En algún momento está bien, en otros momentos no está tan bien de fuerza, y la van perdiendo y la van recuperando esa fuerza. Aquí ya solamente tenemos manifestación motora, aquí ya no hay manifestaciones sensitivas, o sea, nos quedamos con la actividad más primitiva de nosotros, que es la actividad motora. Aquí solamente hay manifestación motora. El músculo, recuerden que no tiene terminales sensitivas, la fascia muscular sí. Entonces, si ustedes sospechan de una patología de unión mioneural, no debe tener el paciente ni parestesia, ni disestesia, ni alodia, ni nada. ¿Puede haber algo de dolor por fatiga? Sí, puede haber un poquito de dolor por fatiga, pero es diferente. Y ya para finalizar, encontramos las miopatías, o sea, son las patologías que comprometen el músculo. Repito, aquí solamente va a haber manifestación motora. ¿Y cómo va a ser la manifestación motora? Va a ser una debilidad proximal. Generalmente compromete músculos grandes las miopatías, o sea, a nivel de la cintura escapular y a nivel de la cintura pélvica. Esa es una debilidad proximal. Que el paciente, ¿cómo le va a manifestar? Por ejemplo, ¿cómo les puede decir a ustedes que es proximal? Que se va a parar de la silla y tiene mucha dificultad para pararse de la silla, que de pronto va a subir unas escaleras y no es capaz de subir unas escaleras. Movimientos grandes no va a ser capaz de realizarlos porque esos músculos grandes no están bien. Hay una miopatía que sí puede iniciar con debilidad distal y es la miositis por cuerpos de inclusión. Es una miopatía bastante rara, muy rara, es un síndrome paraneoplásico y se ve en adultos mayores. No es tan frecuente, es bastante raro encontrarla, pero es la única miopatía que puede empezar con manifestaciones distales. Del resto, la gran mayoría, su manifestación va a ser proximal. Bueno, entonces eso era lo que les tenía hoy para hablar de ubicación neurológica. Espero les haya gustado, lo puedan compartir. Felicitaciones a todos los que lo vieron por completo el video y que les haya gustado, y lo más importante, que lo empiecen a aplicar en sus pacientes. Y por último, la recomendación siguiente para yo llegar y finalmente hacer el diagnóstico es estudiar cada patología, ir y conocer el enemigo, lo que les digo yo, empezar a estudiar migraña, Alzheimer, Parkinson, Guillain-Barré, ir a empezar cada patología y saber a qué me voy a enfrentar y saber que existen las patologías y cómo es su manifestación. Si tengo todo eso, haré un excelente diagnóstico. Bueno, que estén bien.